Seguro que alguna vez has desayunado yogur con frutas, has comido pescado con patatas y quizás has cenado una tosta con queso o con jamón y de postre una frutita. Bueno, pues todas estas combinaciones, por muy normales que nos parezcan, tienen una incorrecta combinación de alimentos. Y es que si queremos tener salud y sobre todo queremos digerir los alimentos, tenemos que tener en cuenta ciertas normas a la hora de combinarlos. Así que si te interesa este tema para optimizar tu salud, quédate a este vídeo. ¿Qué tal? Soy Cristina Muñoz, experta en Ayurveda, en alimentación terapéutica y en protocolos depurativos, y desde el Instituto New Detox te queremos acompañar con esta serie de vídeos para que aprendas a autogestionar tu salud desde un punto de vista natural integrativo y que aprendas a aplicar protocolos de detoxificación y regeneración corporal. Y en este ámbito es muy importante tener en cuenta no solo lo que comemos y no solamente tener en cuenta de manera aislada si un alimento es saludable o no, porque el mismo alimento a mí me puede sentar bien, a otra persona con otra constitución le puede sentar mal. Si el mismo alimento lo como en verano o en invierno, tampoco me va a hacer el mismo efecto, y el mismo alimento, si lo tomo solo o si lo tomo mal combinado o bien combinado, tampoco me va a sentar igual. Por eso, en el tema que nos toca hoy, la combinación de alimentos es algo muy importante. De nada me sirve tener un plato lleno de alimentos súper saludables si luego a la hora de combinarlos me van a sentar mal. ¿Y qué pasa cuando yo no hago una correcta combinación de alimentos? Pues por un lado, que esos alimentos no se van a digerir bien y por lo tanto no se van a asimilar. Dicen que no eres lo que comes, sino lo que asimilas. Por otro lado, cuando yo estoy tomando malas combinaciones, hago trabajar mucho a mi intestino y a todo mi organismo en general, sobre todo a nivel digestivo, y entonces lo que voy a hacer es apagar ese fuego digestivo y poco a poco voy a ir teniendo problemas digestivos, hinchazón, gases, inflamación, voy a perder esa capacidad, esos ácidos, ese equilibrio enzimático, esa flora intestinal, y voy a ir con el tiempo. Esto no ocurre por hacer una mala combinación un día, sino hacerlo a lo largo del tiempo. Entonces voy a ir perdiendo mi fuego digestivo. Y luego la tercera cosa, y muy importante, cuando hay mala digestión, cuando no se descomponen bien los alimentos y se asimilan bien, se genera en Ayurveda un concepto que se llama ama, que es alimento mal digerido, o en un lenguaje que nosotros conocemos, los desechos metabólicos, es decir, esas toxinas que se van a generar cuando un alimento no está digerido. Eso en nuestro intestino lo que va a provocar es el caldo de cultivos para patologías intestinales en general, pues desde Helicobacter hasta cándidas, parásitos, inflamación intestinal, y además esas toxinas pueden pasar la barrera intestinal y se pueden repartir por todo nuestro organismo. Así que es muy importante para que no pasen estas tres cosas, porque además la salud empieza en nuestro intestino. Eso que yo digiero va a pasar a formar parte de mi cuerpo, de mis tejidos, va a ir a las células que van a construir tejidos, órganos, sistemas. Entonces nuestra salud comienza en el intestino, que además es donde está también ese eje hormonal, sistema nervioso, sistema endocrino. Así que muy importante combinar correctamente los alimentos. Vamos a ver unas sencillas reglas para que podamos ir aplicando estas bases, ¿vale? Y esta base de la combinación de alimentos, por un lado, tiene que ver con que cada tipo de alimento requiere un tipo de enzimas diferentes. Yo tengo diferentes tipos de enzimas, como puede ser la tialina, la amilasa, la pepsina, la lipasa o la lactasa, que lo que hacen es digerir, degradar en moléculas más pequeñas para yo poder ir absorbiéndolo, el alimento entero. Entonces, esos diferentes tipos de enzimas lo que hacen es degradar diferentes grupos de alimentos, ¿vale? Ya sean las proteínas, ya sean las grasas, ya sean los almidones, ya sean la proteína láctea. ¿Qué pasa cuando yo mezclo alimentos que tienen necesidades enzimáticas diferentes? Que no se va a poder hacer bien la digestión, porque esas enzimas, algunas necesitan unos ácidos más alcalinos, unos ácidos más ácidos, ¿vale? Entonces, cuando se mezclan esas necesidades enzimáticas, pues ahí no se hace bien la digestión. Y por otro lado también, cuando yo mezclo grupos de alimentos que ya son pesados y difíciles de digerir por sí mismos, por ejemplo, un fruto seco es un alimento más denso y más difícil de digerir, o por ejemplo un lácteo, o por ejemplo un producto de origen animal, la carne. Si yo mezclo esos alimentos,
también le voy a poner mucha dificultad a mi organismo para digerirlo, porque son alimentos muy difíciles de digerir. Entonces, la regla número 1 es: en la simplicidad está la solución. Cuando yo hago un plato, ya sea para desayunar, comer o cenar, tiene que tener los mínimos ingredientes. Cuanto más sencillo, mejor. De hecho, lo ideal sería pues incluso hacer lo más parecido a una monodieta, comer 1 o 2 o 3 alimentos solos, cuantos menos mejor. Cuanta más sencillez le pongamos a nuestro intestino, mucho mejor. Es verdad que en el día a día pues es difícil comer solo de un alimento, entonces por eso vamos a intentar combinarlos bien, ¿vale? Entonces vamos a ir hablando de diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, las frutas. Frutas siempre hay que tomarlas solas, ¿vale? Por ejemplo, si voy a desayunar fruta porque estamos en verano, siempre hay que comer de temporada, lo que la temporada me da, que es lo que yo necesito para ese momento del año, las voy a tomar solas. ¿Que las quiero comer a la hora de comer? Las voy a tomar 15 o 20 minutos antes, porque la fruta se digiere mucho más rápido que el resto de alimentos y si los mezclo se va a generar una fermentación. Entonces las frutas siempre solas, y además los diferentes tipos de frutas ácidas y dulces tampoco las vamos a mezclar. El sabor ácido y el sabor dulce mezclado necesita también esos jugos diferentes, y entonces ahí no se va a digerir bien la típica naranja con el plátano, ¿vale? Entonces es mejor tomar las frutas dulces si quiero mezclar pues un plátano con higos, y si quiero mezclar alguna ácida, una fresa con naranja, por ejemplo, ¿vale? Aunque lo ideal sería tomarlo solo. Entonces la fruta siempre sola. ¿Qué más en general vamos a tomar solo? Si tomamos lácteos, los lácteos también en general son difíciles de digerir y hacen mala combinación. Tú piensas, por ejemplo, en algo ácido con un lácteo, es que en la mayoría de los casos hasta se corta, ¿no? Entonces, pues ese típico yogur al que le echo naranja o le echo una fruta ácida, no, mejor si tomo yogur o tomo queso o tomo leche, no vamos a mezclarlo con nada. Lo podemos mezclar, por ejemplo, con algunas especias digestivas, comino, cardamomo, jengibre, eso sí, porque además va a favorecer la digestión de estos productos que son más difíciles de digerir. Hay un grupo de alimentos que a mí me encanta, que son las verduras, y es como el comodín. Las verduras en general las vamos a poder mezclar, excepto con las frutas, y con algunas frutas sí que sería buena combinación, si por ejemplo las metemos en un batido, pues con las verduras, incluso la verdura con algún lácteo también se podría tomar, las verduras cocinadas. Verduras que no contengan mucho almidón, porque la mayoría de verduras algo de almidón contienen, ¿vale? Pero de este grupo vamos a quitar las verduras más almidonadas, como puede ser la yuca, la patata, el boniato, la remolacha, etcétera. Eso lo vamos a meter en la categoría de almidones. Entonces, en general, la verdura yo la podría mezclar prácticamente con cualquier alimento. Lo puedo mezclar si como productos de origen animal, carne o pescado, lo puedo mezclar con cereales, lo puedo mezclar con frutos secos, lo puedo mezclar con grasas, ¿vale? Así que la verdura va a ser nuestro comodín. Luego tenemos, por ejemplo, el grupo de los almidones, donde ahí sobre todo van a ser los cereales o las verduras almidonadas, ¿vale? Entonces, los cereales se pueden mezclar también con las verduras, también se pueden mezclar con las grasas, podemos mezclarlo con cualquier aceite, lo podemos mezclar con unos frutos secos, no los vamos a mezclar en general con lácteos, ¿vale? Para no interferir, como decimos, en la digestión. Este grupo de alimentos sí que se podría mezclar con legumbres, sobre todo las fáciles de digerir. Nosotros siempre recomendamos tomar legumbres como la lenteja roja, la lenteja amarilla o el protomung. Entonces, cuando yo hago una combinación de un cereal, siempre recomendamos tomar cereales sin gluten, y trigo nunca tomarlo porque está súper hibridado. Y si son con gluten, alguno tipo espelta, por ejemplo, que está menos hibridado y tiene menos cantidad de gluten, está menos adulterado. Entonces, cualquier cereal lo podemos mezclar con la mitad, más o menos la mitad de cantidad de legumbres. Estas legumbres, al ser muy fáciles de digerir, podríamos combinarlas, aunque tienen algo de proteína, pero podríamos combinarla con los cereales, ¿vale? Una quinoa con un poquito de lenteja roja, un poquito de verdura y un poquito de aceite de coco y nuestras especias. Sería, por ejemplo, una combinación perfecta, ¿vale? Entonces, tenemos los almidones por este lado, que ya os he comentado con qué lo podemos mezclar. Luego tenemos los productos de origen animal, pues más tipo carnes, pescado, etcétera. Esos solo los vamos a poder mezclar con las verduras que hemos dicho, verduras neutras, no con almidones. Y si los mezclamos con alguna grasa, que sea alguna grasa suave, pues un aceite de coco, un ghee, algún aceite vegetal, los aceites vegetales siempre en crudo, pues un poquito de aceite de sésamo, etcétera. No lo vamos a mezclar con una grasa potente, como a lo mejor puede ser un queso, un aguacate, otra grasa de origen animal, y tampoco mezclar diferentes tipos de proteínas, entre ellas
y animales menos, es decir, el típico queso con el huevo, con el bacon o con el pescado, como se ven platos ahora en las redes sociales, que madre mía, son bombas para el estómago, ¿vale? Entonces, la proteína, como decimos, no las vamos a mezclar con otros tipos de proteína, incluso tampoco con frutos secos. Y luego tendríamos pues el grupo de las grasas, que en general ya sabemos que las grasas son sobre todo para aderezar, y las podríamos mezclar, pues ya lo hemos dicho, con los almidones, con las verduras, un aguacate lo podemos mezclar con las verduras, el coco también, y en general, si son aceites, que los aceites son más fáciles de digerir, un ghee, un coco, un aceite de sésamo, los podríamos mezclar en general pues con los grupos de alimentos que hemos comentado, con verduras, con cereales, incluso con productos de origen animal, como puede ser la carne o el pescado, etcétera. Los aceites que vayan líquidos, no las grasas que vayan sólidas, que son más difíciles de digerir. Y, por ejemplo, los frutos secos, que es una grasa, pero es un alimento también más difícil de digerir, siempre lo vamos a dejar en remojo para quitarle los antinutrientes y para hacerlo más digestivo, y esos frutos secos sí que los podríamos mezclar, por ejemplo, con los cereales, pero no sería una buena combinación ni mezclarlo tampoco con productos de origen animal ni con legumbres, ¿vale? Porque son dos alimentos también muy densos. Así que, dicho todo esto, también tenemos que tener en cuenta que cuando cocinamos, aunque de esto haremos otro vídeo un poquito más explayándonos en las especias, para favorecer la digestión, siempre vamos a añadir especias a nuestros platos, que las vamos a ir cambiando dependiendo de la temporada en la que estemos. Vamos a utilizar en invierno y en otoño especias más calientes y en verano y en primavera un poquito más frías. Las especias nos van a ayudar a la digestión, el jengibre, el cardamomo, el clavo, las semillas de cilantro, el comino, las tenemos que tener, la pimienta incorporado en nuestro día a día, porque todo eso va a favorecer la digestión de los alimentos. Así que dime qué te ha parecido este vídeo. Espero haberme explicado bien. Si tienes alguna duda, porque es verdad que hay muchísimas combinaciones con todos los tipos de alimentos que tenemos, déjamela en comentarios si tienes alguna duda con algún tipo de combinación. Cuéntame si esto ya lo conocías, si a lo mejor conocías quizá otras reglas, porque dentro de este mundo de la trofología o combinación de alimentos, pues también hay como diferentes corrientes. Y sobre todo, si tienes alguna duda, déjala en comentarios, si ya lo hacías y te parece bien, y sobre todo, si lo vas a aplicar, que es lo más importante. Así que ha sido un placer compartir esta información contigo, y un placer también si nos das un me gusta, si te suscribes al canal, que estamos subiendo ahora bastante contenido relacionados con estos temas tan importantes para tener salud, energía y tener un cuerpo limpio. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Chao, chao.